En Scrum tenemos 3 roles definidos: nuestro Product Owner, nuestro Scrum Master y nuestro equipo de desarrollo. Pues nosotros en Kanban no tenemos ningunos roles y el que quiera utilizar el marco lo puede hacer. Puede meterse y tomar las historias, no hay ningún problema. En Scrum tenemos 4 eventos principales: nuestro Sprint Planning, nuestros Daily Scrum o Daily Stand-Ups, y al final del sprint tenemos el Sprint Review para presentarle a los stakeholders nuestro incremento y obviamente nuestra retrospectiva para promover la mejora continua. Nosotros no tenemos reuniones predefinidas, simplemente decidimos cuándo queremos presentar un incremento a los stakeholders y opcionalmente decidimos cuándo tenemos que hacer nuestras retrospectivas. La prioridad de nuestros sprints están definidas con los goles del sprint o nuestro sprint goal. Con ese definimos cuál es la prioridad de lo que el equipo va a entregar o tiene que alcanzar al final del sprint. Pues nosotros identificamos las prioridades porque podemos dividir nuestro Kanban board en carriles o swim lakes en los que ponemos las historias más importantes hasta mero arriba y de manera ágil las podemos identificar rápido. A nuestros ciclos de trabajo le llamamos sprints y pueden ir de 1 a 4 semanas. Nuestra manera de delimitar el trabajo y de enfocarnos es simplemente poniendo máximos y mínimos a cada una de las columnas o de las etapas por las que pasa el proceso de desarrollo de software. Pues nosotros al final del sprint tenemos nuestro evento de retrospectiva en el que platicamos acerca de lo que funcionó muy bien durante el sprint y detectamos cuáles son las áreas de oportunidad del equipo para poder crear action items o acciones concretas para impulsar la mejora continua. Pues nosotros identificamos métricas en nuestro flujo de trabajo que nos ayudan a entender en qué estados es en donde se traban más las historias y así podemos proponer mejoras cada vez que decidamos reunirnos a ver cómo podemos mejorar nuestros procesos. Frecuentemente la gente está tratando de elegir entre cuál es el mejor, si Scrum o Kanban. La realidad es que es como si te hacen elegir entre un tenedor o una cuchara sin haberte dicho cuál es el platillo que vas a comer. Como en muchas otras decisiones de la vida, todo depende del contexto y de la situación. Scrumban lo que intenta es ser una herramienta o un marco de trabajo que funcione a todas las partes, tomando lo mejor de Scrum y lo mejor de Kanban para crear un híbrido que funcione para la mayoría de los equipos. Scrumban puede significar diferentes cosas dependiendo en dónde lo investigues o a quién le preguntes. Algunas personas le llaman Scrumban al marco de trabajo que se utiliza mientras transicionas de Kanban a Scrum o de Scrum a Kanban. Otras personas consideran que Scrumban es simplemente agregarle mejores prácticas de Kanban a los equipos que ya están haciendo Scrum. Y un tercer grupo de personas consideran Scrumban como un marco de trabajo que simplemente mezcla lo mejor de ambos mundos, de Scrum y de Kanban. Una pregunta muy común que tienen los equipos que hacen Scrum es si les hace sentido o no empezar a implementar las mejores prácticas de Kanban a su marco de trabajo. Si se está buscando que Kanban venga a resolver los problemas que se tienen o los retos cuando se está haciendo Scrum, entonces les puedo adelantar que eso no va a funcionar. Yo en donde he visto que integrar las prácticas de Kanban a un equipo que está haciendo Scrum funciona es cuando el equipo alcanza buena madurez haciendo Scrum, pero quieren mejorar en la manera en la que fluyen sus historias desde que inicia el sprint hasta que termina. Si esto es lo que se pretende, Kanban es una muy buena solución. Sin embargo, cabe aclarar que Kanban no va a venir a solucionar los problemas que se tienen de agilidad. Simplemente va a venir a clarificar más en dónde están los mismos. A continuación vamos a platicar de 6 principios en los que se basa Kanban y cómo podemos incorporar estos principios a nuestro actual proceso de Scrum para poderlo llamar Scrumban. El primer punto es mejorar la visualización de cómo fluyen las historias a través del sprint. Punto número 2 es limitar el trabajo en progreso o work in progress. Scrum utiliza el timebox del sprint, que es la duración de cada iteración, puede ser de 1 a 4 semanas, para que el equipo pueda enfocarse en un sprint goal. Ahora, si queremos implementar las prácticas de Kanban, es no solamente tener este límite, sino además a cada una de las partes o las columnas de nuestro Kanban board, podemos ponerle un número máximo de ítems que se deben de trabajar para cada parte del proceso de creación de valor. Esta es una discusión que hay de si esto es una medida evolutiva o es simplemente hacer un poco de waterfall dentro de nuestro marco. Yo considero que si esto se hace de una manera correcta, puede dar mucho valor al equipo, ya que en donde están los bottlenecks o los cuellos de botella, se puede detectar áreas de oportunidad inmediatamente desde el primer sprint.
¿Por qué estos ítems están tardando mucho en la etapa de diseño? ¿Por qué estas historias se quedaron trabadas en las pruebas tanto tiempo? Entonces, esto es una práctica que ayuda muchísimo a detectar esos cuellos de botella. Pero no solamente sirve para detectar estas fallas, sino que además todo el equipo se enfoca y empieza a aprender de otras áreas. Por ejemplo, si vemos que 2, 3 o 4 historias están quedando atoradas en la parte de pruebas, aunque esté fuera del expertise, puede ser que otros miembros del equipo le ayuden al QA con las pruebas, lo cual hace que otros miembros del equipo aprendan tecnologías o aprendan a hacer cosas que no estaban dentro de su zona de confort. El número 3 es el manejo o la administración del flow, que simplemente mide cuál es la cadencia del equipo. Es decir, desde que las historias están en una idea o en el to-do hasta que son tomadas y están terminadas o están en la columna de done. Kanban en esto puede aportar métricas importantes para determinar cuánto tiempo se tardó una historia en pasar de una columna o de un estado al siguiente. También se mide, por ejemplo, la edad de una historia. Kanban incluye hacer un estudio riguroso de cómo funcionaron estas métricas durante el sprint cuando está aplicado a Scrum. De modo que en la junta de retrospectiva no solamente vas a platicar como normalmente lo haces en Scrum de qué fue lo que funcionó, qué no y qué se puede mejorar, sino que también puedes sacar una visualización con métricas que te digan en dónde se traban más las historias, en qué columnas, y entonces el equipo puede platicar cuáles son las áreas de oportunidad basado en esas métricas. La práctica número 4 de Kanban que podemos aplicar a Scrum es hacer el proceso explícito o súper transparente. Una de las principales herramientas que tenemos para esto en Scrum es nuestra Definition of Done. Y bueno, la idea es que salgan cosas que se ven que antes no estaban a la vista de todo el equipo. Y en la retrospectiva podamos platicar de por qué hacemos las cosas como las estamos haciendo, dando ciertos insights o oportunidades de mejora que antes no eran ni siquiera visibles por el equipo. Número 5, en Kanban se le llaman feedback loops, algo parecido a lo que se hace en la retrospectiva, que es el análisis de todos los datos y de los charts que se tienen. Hay diferentes charts que funcionan en Scrum y otros funcionan en Kanban. Por ejemplo, en Kanban hay un chart muy famoso que viene siendo como el burn down chart de Scrum, pero este muestra el acumulado del trabajo que se va terminando. Este y otros charts pueden ser utilizados en la junta de retrospectiva para de nuevo poder tener insights y mejorar el proceso. Por último, el principio de Kanban del improvement en colaboración con todo el equipo. Y bueno, Scrum ya lleva a cabo parte de este proceso mediante las retrospectivas, pero aquí lo que hablamos es de implementar la parte de las hipótesis y la validación mediante las pruebas para determinar al final del sprint si las hipótesis que se presentaron al principio del sprint fueron las correctas para llegar al sprint goal o si hay que hacer algunos ajustes y pivotear hacia otros procesos. En conclusión, para mí Scrumban, el significado y cómo puede funcionar es teniendo una buena implementación de Scrum, es decir, respetando los artefactos, las reuniones o eventos y los roles que ya se tienen bien definidos en Scrum. Y a ese marco de trabajo bien fundamentado, agregar la técnica de Kanban, que en sí no es tanto un marco de trabajo completo, simplemente es más como una técnica de visualización y de medición de cómo es el flujo de las historias o de los ítems de trabajo de inicio a fin. Este conjunto de técnicas o buenas prácticas de cómo analizar cómo se está dando a cabo ese flujo y cómo está avanzando, si es como un río o como un pantano, para mí es un complemento ideal para Scrum. No estoy de acuerdo en las compañías que deciden cambiarse a Kanban porque ven Scrum como un marco muy rígido o porque sienten que no les funcionó por ciertos retos que no pudieron mejorar. Al final, ni Kanban ni Scrum te van a funcionar si la empresa en donde estás no está aplicando principios de agilidad. Si te interesa conocer más a detalle cómo funcionan los eventos de Scrum, te invito a que te quedes en esta playlist. Si fuiste uno de los pocos seres humanos que me aguantaron hasta este momento, tal vez quieras ver otros videos míos, dale suscribir aquí abajo y pícale a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis otros videos.